Hemos invitado en esta mañana al viceministro de Gobierno, a quien agradecemos muchísimo por estar acá con nosotros. Muy buenos días, bienvenido acá a la revista. Gracias, Jorge. Se ha tomado la determinación de cambiar, de sacar de la cárcel de San Pedro a 5 internos, llevarlos a otras cárceles, a otros centros penitenciarios. ¿Por qué? ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Por qué ahora? Bueno, en realidad se ha efectivizado los traslados. Había una serie de denuncias por parte de varias personas que han hecho llegar sus cartas indicando de que había abusos por parte justamente del delegado de San Pedro, es este señor Víctor Hugo Mendoza. Indicaba que él había logrado conformar y establecer a través de delegados de disciplina de todas las secciones en lo que es el recinto penitenciario de San Pedro, una estructura a través de la cual empezaban a cobrar en forma irregular seguros de vida, alquileres, había extorsiones. Él un poco manipulaba el tema de lo que es la comercialización al interior del recinto penitenciario de alcohol, incluso de droga. Había muchos internos privados de libertad que se quejaban de ser agredidos en caso de que no pagasen estos alquileres de las celdas o estos seguros de vida, que incluso ni les permitían tener un espacio en el cual puedan dormir al interior de las celdas. Y bueno, esta serie de denuncias ha meritado que desde el Ministerio de Gobierno hagamos una investigación. Efectivamente se ha podido corroborar estos extremos, se han identificado estas estructuras, lamentablemente, de grupos que se han empoderado de estos centros penitenciarios a través de una figura que sí está prevista en la norma, que son los delegados. Dice que es un delegado, pero no existe en la norma los delegados de disciplina, que es una estructura que lo único que hacen es pues extorsionar a los privados de libertad. Muy similar a lo que ha pasado en Palmasola, muy similar, por ejemplo, a lo que ha pasado en el Abra, que el fin de semana hemos también tenido un operativo importante de desarticular estos grupos de poder. Entonces, estamos con una política clara. El ministro de Gobierno ha pedido de que una forma de reducir los índices de criminalidad es tomar el control de los centros penitenciarios dentro de una política que tenemos de reforma al sistema penitenciario. Queremos que el eje troncal atacar las cárceles con mayor afluencia y cantidad de privados de libertad. Ahora, ¿quién era Mendoza? ¿Cómo llega a la cárcel? ¿Acusado de qué? ¿A partir de qué momento? ¿Cómo empieza a generar esta estructura dentro de San Pedro? Víctor Hugo Mendoza, imagínense, estaba por un delito de estafa. Hasta el momento del traslado me han reportado que estaba 7 años, 7 meses, 7 días. Realmente ha sido, pese a que no es una competencia directa del Viceministerio del Régimen Interior, porque existe una Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, realmente a través de Seguridad Penitenciaria prácticamente hemos conminado a que se hagan los traslados. Era el colmo las denuncias que llegaban, incluso de actos irregulares, hechos de corrupción, y hemos indicado que no podíamos seguir aguantando este tipo de irregularidades, arbitrariedades. Víctor Hugo Mendoza, una persona que se ha logrado empoderar de lo que es el recinto penitenciario de San Pedro, hacía construcciones. Lógicamente el dinero que recolectaba de estos seguros de vida, él hacía construcciones, alquilaba esas mismas celdas y bueno, tenía una suerte de control en cada uno de las secciones que tiene San Pedro. Entonces, realmente ha sido importante realizar estos traslados porque hemos podido desarticular esa estructura de poder. Muchos de los internos de base, privados de libertad, bueno, en este momento están mucho más tranquilos porque por lo menos hemos podido llevar a las personas que justamente controlaban esa estructura. Entre ellos, una semana antes, el 10 de octubre, recuerdo, se ha trasladado a Limber Porcel, conocido por el alias de Bola 8. Peligroso, incluso los reportes de inteligencia indicaban que esta persona tenía listo una fuga del penal de San Pedro, entonces ha meritado que él se adelante en el traslado, ¿no? Muy bien. A ver, se hizo en Palmasola, se hizo después en San Pedro, en menos magnitud que Palmasola, y después interviene en el Abra. ¿En el Abra qué encuentran en Cochabamba? Igual había alguien que manejaba la cárcel,
que trataba de generar violencia, disciplina, terror. Sí. En el Abra se encuentra una estructura muy similar a la que se tenía en Palmasola, ¿no? Es piramidal, es casi como una estructura de mafia, si podemos decir, ¿no? Que existe una persona principal que normalmente, bueno, que es el delegado del recinto penitenciario, que es más a base del matonaje, de esta serie de abusos, se hace nombrar delegado. Bueno, y los delegados tienen una suerte de privilegios que les establece la misma norma, a ser los representantes de los privados de libertad. En el Abra teníamos a este señor Marcos Carrillo. Marcos Carrillo habría construido, ¿no? Era muy peligroso, habría construido una estructura en base a privados de libertad muy peligrosos. Entre ellos había unos brasileros que han sido detenidos y justamente aquí en el Abra. Muy peligrosos, entonces se ha pedido de que se haga un traslado de 13 privados de libertad. Están yendo 9 a Chonchocoro, me dicen que 2 y 4 van a ir a Morros Blancos. Morros Blancos en Tarija. Bueno, ya que estamos hablando de cárceles, hay que hablar necesariamente de Chonchocoro. Y lo último que se ha conocido es la denuncia de este interno, Juan Pari, de que habría sido víctima de algunos golpes, de una golpiza allá. ¿Qué se sabe de aquello? ¿Qué es lo que ha indagado el régimen penitenciario? ¿Qué está pasando en Chonchocoro? Bueno, en Chonchocoro, mire, hemos tenido unos incidentes, pese a que es nuestro penal de máxima seguridad en Bolivia. Recordemos, ha habido, por ejemplo, la muerte de Oti. Luego Harry Gómez. Harry Gómez. Y bueno, y eso ha meritado justamente que vayamos apresurando tenemos que tener el control de todos los recintos penitenciarios, especialmente del Eje, que es donde se concentra más de un 70% de los privados de libertad en el país. Cuando se indaga, justamente cuando estamos haciendo estos traslados, surge justamente esta denuncia del señor Pari, que hubiese sido objeto de vejámenes al interior del recinto penitenciario. ¿Qué nos llama la atención? En primera instancia, las declaraciones contradictorias que tiene el mismo Juan Pari. Cuando se lo convoca en primera instancia, él indica que los golpes que eran evidentes en su cuerpo... Sí, ahí lo estamos viendo. Estamos viendo el video precisamente que se toma en la sanidad de Chonchocoro. Sí, era evidente que no podía ser parte de una golpiza, perdón, de una caída, como él había manifestado en una primera instancia. Se reúne el Consejo Penitenciario. De acuerdo al informe, la misma directora departamental que forma parte de este consejo es que le indica que sea franco y honesto con relación a sus heridas. Ahí reconoce que hubiese sido objeto de una golpiza. Al principio se toma el informe, indica que hubiese sido por parte del personal de seguridad penitenciaria, es decir, efectivos policiales. Realmente eso ha llamado mucho la atención, apenas se ha conocido la noticia. En el día se ha procedido a que se abra una investigación, se los ha puesto a disposición de la DDP, que es la Dirección de Disciplina que tiene la policía, para que se abra una investigación. Ellos se han puesto a disposición. Efectivamente, en primera instancia, hay un informe ya de un oficial que puede estar identificado, que está siendo sometido a un proceso, pero para nosotros queremos identificar otros factores. Primero, que realmente ya es ilógico. Estamos en una política como gobierno realmente de cambiar las cosas en los recintos penitenciarios y surgen estos hechos. Entonces realmente ha llamado la atención, tenemos una molestia realmente con esto. Se están instruyendo que se refuercen las medidas de seguridad nuevamente en lo que es Chonchocoro. Tenemos incidentes que son un antecedente negativo en un penal de máxima seguridad. Sí. Y bueno, ¿qué nos interesa? Primero saber si efectivamente están involucrados solamente estos oficiales, un oficial y unos policías. ¿Cuál ha sido el motivo que haya generado que se produzcan estos golpes? Nosotros no entendemos de que la disciplina no se da a través de golpizas que se dan, hay que existen, son profesionales, ellos tienen que seguir un curso legal. En todo caso, queremos descartar de que existan o estas agresiones hayan sido también producto de otros internos. ¿Y cuáles han sido las causas?
cuáles han sido las causas. Lo que nos llama la atención también es que cuando se va, porque se ha abierto una investigación, uno de los primeros informes que se tiene es que no quiero colaborar con la identificación de sus... ¿De quienes lo golpearon? De quienes lo golpearon, señor Pari. Entonces, esto está meritando de que se retrase, pese a que se le ha dicho que se le va a todas las garantías, más aún cuando el ministro de Gobierno ha indicado de que se lo va a trasladar. Él mismo niega las versiones de su abogado, por ejemplo, que ha presentado una solicitud de traslado haciendo una denuncia por parte en representación de Juan Pari, pero él contradice esa versión, por lo menos en forma verbal. Esto merita realmente que las investigaciones sigan su curso. Existen muchas contradicciones, pero bueno, ya el ministro de Gobierno ha indicado que se va a hacer el traslado por una suerte de una medida preventiva. ¿Dónde lo van a trasladar? Hoy va a salir la resolución, estamos conversando muy temprano con el director de régimen penitenciario. Están analizando dos opciones, tal vez Morros Blancos en Tarija o El Abra en Cochabamba. Tal vez por la cercanía sea El Abra de Cochabamba. Eso va a depender del Consejo de Seguridad Penitenciaria. El Consejo de Seguridad Penitenciario hoy entonces va a tomar la decisión. Hoy va a tomar la decisión. Si lo trasladan a Cochabamba, a la cárcel del Abra, recientemente intervenida por la policía, o a Morros Blancos en Tarija. En Tarija, sí, esas son las dos opciones. Toda vez de que el juez que ha determinado la detención preventiva ha señalado que tiene que estar en condiciones especiales de un régimen cerrado con las máximas garantías de seguridad. Por eso que estaba en Chonchocoro, que es el penal que reúne esas características. Pero en Morros Blancos, en Tarija, hay un pabellón especial de máxima seguridad y El Abra también es una cárcel de máxima seguridad. Entonces están analizando esas opciones. Muy bien, muchísimas gracias, viceministro. Son dos las opciones. Juan Pari va a ser trasladado de la cárcel de Chonchocoro. Solamente en las próximas horas se va a tomar una determinación si se va a Tarija o se va a Cochabamba. Viceministro, de nuevo, muchas gracias por estar acá con nosotros.